dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, o sea, Cristo, para que me conozcáis, o sea, para que usted puede conocer los espíritus, ¿sí? ¿Cómo lo va a conocer si es espíritu? Uno conoce a las personas por su identidad, por su nombre, por su fisonomía, por sus características. Y mi siervo a quien escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Está hablando Cristo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, ¿quién vino a salvar la humanidad? ¿Quién? ¿No fue Cristo? El Dios encarnado, el Dios hecho carne, el Alfa y el Omega. ¿No fue el Señor Jesucristo el que dijo, antes de que Abraham fuese, yo ya era? Y antes de mí, nada fue hecho. Porque Dios es espíritu. Tenemos una figura grandísima en Adán, el primer Adán. Tomó polvo, hizo barro y sopló y le dio vida a esta figura de barro, a su figura y a la mía. Amén. Sigamos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo soy Jehová. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Bien. Se ha levantado cantidad, pero muchísimas filosofías, pensamientos y doctrinas en contra de la palabra de Dios. Está, por ejemplo, el arminianismo, el materialismo, el humanismo, cantidad de filosofías actuales hoy en día, que van en contra de la misma palabra de Dios. Cuando a usted le dicen, usted que es cristiano, usted como que con temor le da, ¿y por qué tanta pena? ¿Acaso no es una bendición, no es un gozo, no es una alegría ser cristiano? Los satánicos tienen grandes templos. Por ejemplo, en California está la Scientology, la iglesia científica, donde van solamente los actores de cine y los millonarios. Esa es la iglesia para ellos, Scientology. Y nosotros vamos a una iglesita pequeñita, humilde, en una humilde ciudad de Texas. No quiero decir el nombre porque de pronto se molestan. Donde vemos la gloria de Dios, el poder de Dios, sus maravillas, sus portentos y sus prodigios en nuestras vidas. Jesucristo se despojó de su realeza. Nosotros pertenecemos a la familia real de Jesucristo. Si ustedes perteneciesen, por ejemplo, a la realeza de Holanda o de Inglaterra o de Francia o de Mónaco, ustedes serían gente extremadamente maravillosa. Pero pertenecemos a la realeza de Jesucristo y no le prestamos atención, no caminamos como tal, no servimos como tal, no funcionamos como tal. La gente nos tiene que anhelar a nosotros
somos olor fragante, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Jesucristo es Dios encarnado en nosotros. Dios se hizo humano, se hizo visible, habitó en medio de nosotros para darnos ejemplo de vida. Vosotros sois mis testigos, dice Dios. Entonces, ¿por qué tan triste? ¿Cuál es la tristeza? Uno de los miedos que yo tenía, o que tuve, perdón, era perder el trabajo. Cuando mis hijos estaban todavía pequeños, entre 8 y 12 años, me daba miedo perder el trabajo. ¿Por qué? Porque yo no tenía ese temor reverencial de Dios. No tenía esa convicción de que Dios estaba conmigo, porque no le conocía. Hoy han pasado los años y usted se da cuenta que si usted levanta sus manos, eleva su alma al cielo. Oiga, eleva su alma al cielo. Cuando digo que eleva su alma al cielo, eleva sus emociones, sus reacciones, sus dificultades, sus debilidades, y lleva cautivos los pensamientos a la obediencia a Jesucristo. Le voy a hacer una pregunta de fuego. No me la responda porque no quiero que quede en mano, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes están buscando el ser amado? ¿Su mujer o su esposo? No le digan nada. Ustedes lo están buscando aquí así, como con prismáticos así. ¿Dónde está? ¿Sabe quién la tiene? ¿O quién lo tiene? El Señor lo tiene. Él le tiene su sierva o su siervo, un hombre que sea temeroso de Dios. Si el hombre y la mujer le son fieles a Dios, le son fieles a su pareja. Así es fácil. Ya no busque más. Hermana, no busque más. Hablo con las hermanas y los hermanos que estén en las redes sociales. A propósito, estamos muy felices por su audiencia. Dios bendiga su vida, sus ministerios, sus economías, sus hogares. Y sé que hay mujeres enfermitas, avanzadas en edad. Hermanas, que la paz del Eterno mora en sus corazones. Sé que hay muchas mujeres que nos hablan, nos llaman con enormes necesidades económicas. Te voy a decir lo que dijo Juan y Pedro a la entrada del templo hermoso. No tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Que el Señor Dios de los ejércitos sea propicio a sus necesidades y supla cada una de las necesidades de los grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que han abandonado todos sus saberes, sus vidas en las manos del único poderoso y soberano de Dios. Que el Señor les bendiga su vida. Ese es el poder de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a tomar esta agüita de las manos. No está pasando. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. Juan 1:14. No, Juan 1:1 primero, por favor. Porque aquí no van a dar hasta las 2 de la tarde, le cuento. Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. ¿Qué dice Juan? Lo que era desde el principio,
Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está el misterio. En el principio, se lo voy a desglosar de esta manera. En el principio era el verbo. ¿El verbo qué es? El verbo es palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. La palabra del Señor dice en Génesis que los cielos que tú ves, la tierra que tú ves, fue hecha por la palabra de Dios. Dijo, hágase la luz. Ordenó absolutamente todo por el poder de su palabra. ¿Qué sucede? Permítame, tengo que desglosar esto y regresar un poquito, porque es vital, es necesario. Cuando cada uno, pero antes de esto, perdóneme, porque se me vienen las ideas así, nosotros debemos tener sumo cuidado de lo que hablamos. La palabra del Señor dice que en el día del juicio final vamos a dar cuentas de toda palabra necia y ociosa que hablemos. Está escrito en la palabra de Dios. Ahora sí vuelvo a lo que está a lo anterior. Cuando el hombre habla, estamos hablando de los cristianos y no cristianos, de los profesantes de diferentes religiones. Cuando el hombre habla, pone en acción uno de los dos reinos, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. No tiemble todavía, porque si sus palabras van sujetas a la voluntad de Dios, cuando usted habla, pone en acción el reino de Dios. Por eso es que el hombre sufre tantos descalabros morales y sociales, y le va muy mal, porque el hombre habla palabras necias, vulgaridades, maldiciones, que no tienen por qué estar en el vocabulario de un cristiano. ¿Qué tipo de cristiano es aquel que piensa mal y habla malas palabras? Está poniendo en acción el reino de las tinieblas en su propia contra, para su propia destrucción. Es impresionante, hermanos. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Dice era porque habitó en medio de nosotros. Estuvo con nosotros, escuchamos sus pisadas, fuimos testigos de su timbre de voz, fuimos testigos de su amor, de su majestuosidad, de su dulzura, de su potencia. Cristo es Dios, hermano. Amén. ¿Se lo demuestro por la palabra? Vamos. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Bien. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí adelante. ¿Qué dice? Amén, gloria a Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Oiga, esa palabra
que leímos en Juan 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el mismo capítulo Juan 1, versículo 14, mire lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿qué significa habitar? ¿Qué significa habitar? Habitar es ocupar un lugar en el espacio. Y el verbo fue hecho carne y habitó, ¿cómo? ¿En dónde? Entre. No dijo con, dijo entre nosotros. Una cosa es habitar con nosotros y otra cosa es habitar entre nosotros. Estas conjugaciones son importantes en las Sagradas Escrituras. Vuelvo y repito, las tildes, las comas y las conjunciones en las Sagradas Escrituras marcan un antes, un después y marcan diferentes formas de interpretación. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué más dice? Y vivimos su gloria. Vimos su gloria. Fuimos testigos oculares. El ojo humano vio la gloria de Dios. El verbo que no se podía ver, el Padre de los Espíritus que no se podía ver, lo vimos y vimos su gloria. ¿Cómo dices? Gloria como del unigénito. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, permítame, Jesucristo tenía muchos nombres. Son muchos, pero no me acuerdo de todos. Pero era el unigénito de Dios, era el Hijo del Hombre, era el Hijo de María, era el Hijo de Dios. Son muchos los nombres que él tenía. Era Dios con nosotros, era Emmanuel también. ¿Qué más dice, hermano? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La gracia es algo poderosísimo. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia. Por gracia. No es de nosotros, es la gracia de Dios. Es el poder y las maravillas de su bendita y poderosa misericordia. La gracia de Dios se hizo patente en nuestras vidas en la cruz del Calvario. Es Dios con nosotros. Amén. Bien. Yo creo que me va a quedar arriba porque me voy a descansar. Mateo 4:10. ¿Qué dice Mateo 4:10? ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia como si fuera las aventuras de Superman o de Tarzán. Esa es la verdad, hermano. El hombre, para leer la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, se tiene que preparar, primero orar, para que esta palabra le sea inspirada, para que el espíritu de esa palabra penetre en el hombre, lo circuncide, lo escudriñe por dentro y puedan salir palabras de vida eterna por los labios del hombre. A ver, préstame la Biblia. Hermano, sí. Solamente que le falta que ponga un palito, un pedacito de papel para ver en qué capítulo quedó la aventura. Es la esencia de Dios, hermanos.
es el pensamiento de Dios, es la palabra hecha carne. Amén, Padre Santo. Dios habitó en medio de esta humanidad y no le conocimos a los suyos, a los judíos. Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Si tú eres el dueño de la compañía, yo voy y le pregunto: ¿es usted el dueño de la compañía? El hombre dice: sí, yo soy. Él no dijo eso, dijo: tú lo has dicho. Él no tenía que decirlo. Si no creen a mi palabra, creerán a los milagros. Eso dice el Señor. Déjame traer ese versículo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás. vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está. Escúcheme bien. Escuche bien. No le dijo: vete, Satanás, escrito está. No. Le dijo: entonces le dijo: vete, Satanás, porque ya hay un precedente, un antecedente, ya está escrito. Repítalo, hermano, por favor. Nosotros tenemos que aprender a conjugar los verbos, las preposiciones, las conjunciones. Y tenemos, si no entiende usted algo de la palabra de Dios, no se quede con ello, pregúntelo, hermano, pero pregúntele al que sabe, no me pregunte a mí. Entonces, Sí, hermano, pregunte, hermano. Empiece otra vez, hermano. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Entonces Jesús le dijo: ¿a quién le dijo? ¿Se da cuenta? Entonces Jesús le dijo: ¿qué dijo? Vete, Satanás, porque escrito Vete, Satanás, porque escrito está. está. ¿Qué más dice? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor, al que le estaba hablando, adorarás y solo a Él Servirás. servirás. Ahora yo le voy a decir algo, hermanos. Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda, pero el trabajo que hace le queda bien hecho a veces. Está diciendo el Señor: entonces le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Usted se puede aprender ese versículo. Sí, Amén. Dígame. A ver, ¿quién me lo dice? Sin mirar la Biblia. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estaba repasando la Biblia. Hermanos, le voy a decir algo. Es bien importante esto. Satanás no es autónomo. Satanás no es absoluto. Satanás no es omnipotente. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnipresente. Satanás no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo o simultáneamente. No. Tiene una red poderosa y casi perfecta de demonios y espíritus malignos que se conectan entre sí. El único que es omnipotente, omnisciente, omnipotente, omnipresente y omnieficiente es Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos.
¿Cuánto tenemos que luchar para comprender que Cristo es Dios? ¿Cuántos están de acuerdo de ustedes? ¿Cuántos? De que Jesucristo es Dios. Y los otros no. ¿Sí o no? ¿O paso a preocuparme? ¿Sabe qué significa preocuparse uno? Ocuparse antes. Preocuparse. No se preocupe. O sea, no se ocupe antes de llegar el tiempo. No se preocupe. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Por favor. Primera de Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Amén, pastor. ¿Qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Sí, ¿no? Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Bien, escuche bien esto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aparentemente no tiene sentido, pero es poderosísima esa escritura. Cuando Cristo entrega su cuerpo en la cruz del Calvario, no fue un evento al azar, ni fue circunstancial. Estaba escrito, y como estaba escrito, así se tenía que cumplir. Todos los eventos de la cruz están registrados en las Sagradas Escrituras. Nada sucedió al azar o por coincidencia en absoluto. Dame otra vez esa escritura. ¿Cuál es? A ver. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Por primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Os he enseñado